El reconocimiento facial, a veces llamado simplemente reconocimiento facial, está preparado para desempeñar un papel cada vez más importante en nuestras vidas. El rostro de cada persona podría ser escaneado en aeropuertos o conciertos con o sin su conocimiento. Podría ser objetivo de anuncios personalizados gracias a las cámaras en los centros comerciales. La tecnología podría ayudar a que los dispositivos inteligentes para el hogar se vuelvan más inteligentes, enviándole notificaciones basadas en a quién ve y ofreciendo un acceso más conveniente a amigos y familiares. Pero al menos, el reconocimiento facial plantea cuestiones de privacidad. Los expertos tienen inquietudes que van desde la extensión de la aplicación de la ley a los sistemas con sesgos raciales ocultos, hasta los piratas informáticos que obtienen acceso a su información segura, de acuerdo con el sitio de tecnología CNET. ¿Qué es el reconocimiento facial? El reconocimiento facial es una forma de autenticación biométrica que utiliza medidas corporales para verificar su identidad. Es un subconjunto de biometría que identifica a las personas mediante la medición de la forma y estructura únicas de sus caras. Los diferentes sistemas utilizan diferentes técnicas, pero en su núcleo, utiliza los mismos principios que otras técnicas de autenticación biométrica, como los escáneres de huellas digitales y el reconocimiento de voz. ¿Cómo funciona? Todos los sistemas de reconocimiento facial capturan una imagen bidimensional o tridimensional de la cara de un sujeto y luego comparan la información clave con una base de datos de imágenes conocidas. Para las cámaras caseras inteligentes, es probable que los datos provengan de imágenes de personas que usted ha identificado como familiares o amigos a través de la aplicación que lo acompaña. Bledsoe desarrolló por primera vez un software de reconocimiento facial en una empresa llamada Panoramic Research en la década de 1960 utilizando imágenes bidimensionales, con fondos para la investigación provenientes de una agencia de inteligencia sin nombre. Incluso ahora, la mayoría de los sistemas de reconocimiento facial dependen de imágenes en 2D, que utiliza principalmente puntos de referencia como la nariz, la boca y los ojos para identificar una cara, midiendo tanto el ancho y la forma de las características, como la distancia entre las diversas partes de la cara. Estas mediciones se convierten en un código numérico mediante un software de reconocimiento facial que se utiliza para encontrar coincidencias. Este código se llama una huella dactilar. Este sistema geométrico puede luchar con diferentes ángulos e iluminación. Un disparo directo de una cara mostrará una distancia diferente de la nariz a los ojos. Por ejemplo, que un disparo de una cara girada hacia un lado. El problema se puede mitigar de alguna manera al asignar la imagen 2D a un modelo 3D y deshacer la rotación. ¿Cómo leer la textura de la piel?
Un desarrollo más reciente, llamado análisis de textura de la piel, podría ayudar a futuras aplicaciones a superar todos estos desafíos. Desarrollado por Identix, una compañía de tecnología enfocada en el desarrollo de medios seguros de identificación, el análisis de la textura de la piel se diferencia a sí mismo al funcionar a una escala mucho más pequeña. En lugar de medir la distancia entre la nariz y los ojos, mide la distancia entre los poros. Luego convierte esos números en un código matemático. Este código se llama una huella dactilar. Este método podría ser teóricamente tan preciso que puede distinguir la diferencia entre gemelos. Actualmente, Identix está trabajando para integrarse en los sistemas de reconocimiento facial junto con un mapa facial 3D más normal. La compañía afirma que la tecnología aumenta la precisión en un 25%. ¿Quiénes lo usan? El gobierno chino utiliza el reconocimiento facial para la vigilancia a gran escala en las cámaras públicas de CCTV, tanto para capturar a los delincuentes como para monitorear el comportamiento de todos los individuos con la intención de convertir los datos en una puntuación. Las infracciones aparentemente inofensivas, como comprar demasiados videojuegos, pueden reducir tu puntuación. China utiliza ese puntaje para una especie de sistema de crédito social que determina si se le debe permitir al individuo obtener un préstamo, comprar una casa o incluso cosas mucho más simples como abordar un avión o acceder a Internet. La Policía Metropolitana de Londres también lo usa como una herramienta para limitar su búsqueda de criminales, aunque su sistema supuestamente no es muy preciso, con coincidencias incorrectas reportadas en un 98% de los casos. En Estados Unidos, los departamentos de policía de Oregón y Florida se han unido a Amazon para instalar el reconocimiento facial en las cámaras de propiedad del gobierno. El reconocimiento facial se está experimentando en los aeropuertos para ayudar a las personas a pasar a través de la seguridad más rápidamente. El servicio secreto está probando sistemas de reconocimiento facial alrededor de la Casa Blanca. Taylor Swift incluso lo usó para ayudar a identificar a los acosadores en uno de sus conciertos. El reconocimiento facial condujo a la detención del tirador Capital Gazette en 2018 al hacer coincidir una imagen del sospechoso con un repositorio de imágenes de fotografías policiales y de licencias de conducir. Los próximos Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio serán los primeros en utilizar el reconocimiento facial para ayudar a mejorar la seguridad. El reconocimiento facial también puede tener grandes implicaciones para los minoristas y vendedores, más allá de simplemente observar a los ladrones. El gigante de bienes de consumo Procter & Gamble mostró una tienda conceptual donde las cámaras podían reconocer su rostro y hacer recomendaciones de compra personalizadas,